Supéralo. Vamos encendiendo cámaras. Igualmente, debemos mantenerlas encendidas durante toda la clase. Profe, ¿qué es la gleba? Ya te comento que es la gleba, el campesino de la gleba. Jonathan, ya apréndela, ya lo vimos. Por favor, cámaras encendidas. La mayoría las tiene apagadas, por favor, las encendemos. Eso, perfecto. Bueno, entonces voy a compartir pantalla de nuevo. Incluso los campesinos, a ver, tenían diferentes clases sociales. Estaba el siervo de la gleba o el campesino de la gleba, que eran los campesinos en donde sí, toda la vida le tenían que servir a su señor feudal, ¿sí? A cambio de protección y a cambio de pues tener un lugar en donde vivir. Pero como tal, ellos no tenían derecho a irse para otro feudo, absolutamente nada, se tenían que quedar en ese pedazo de tierra para toda su vida. Entonces imagínense, ustedes pues al menos han viajado, así sea a Melgar, así sea a algún pueblito de Boyacá, ¿sí? Estos siervos jamás podían dejar el feudo, jamás, ¿sí? Siempre se tenían que quedar ahí, y sus hijos, lo único que iban a conocer era también ese pedazo de tierra, y los hijos de sus hijos también únicamente ese pedazo de tierra, estaban completamente unidos a su señor feudal, casi que le pertenecían, ¿sí? No tenían como tal libertades. Están los boards y los colonos. Los boards son como los que están al límite. ¿Al límite de qué? Al límite de la pobreza. Son los campesinos más pobres, ¿sí? Y están a las orillas del feudo, ya casi saliéndose del feudo. Tienen un tricito de tierra y en ese tricito de tierra viven y alcanzan a medio cultivar algo, ¿sí? Como tienen tan poquita tierra, se les ha arrendado tan poquita tierra, pues lo que producen es muy poquito y por eso la viven peor que cualquier otro campesino. Son los más pobres, ¿sí? Viven totalmente arrumados, intentando expandir lo más que puedan el espacio para cultivar, pero es muy poquito lo que pueden cultivar. Profe, se parece el pesebre. Se parece. Sí. Nació y... ¿Cómo? ¿Quién habló de últimas que no se pide? Yo, profe. Sí. Juan Martínez. Profe, porque sí se supone que los colonos son los más pobres y vivían a las orillas del feudo, porque no se iban del reino, ni que les fueran a hacer falta a conseguirse mejor trabajo o algo. No, porque igual tienen ahí una tierrita que ya tienen un contrato de palabra, ¿sí? De que tienen que pagar. Entonces, como tal, ellos no es que tengan opciones para irse y decir, pues me voy para otro lado y listo a buscar fortuna. Ellos ya están ahí amarrados a la tierra, es que básicamente todos los campesinos están totalmente amarrados a la tierra, ¿sí? Y el rey y el papá a la plata, están amarrados a la plata. Más o menos. Y la última van a ser los villanos. ¿Cómo así? ¿Eran los malos del paseo? No, simplemente era una clase social a la que se les llamaba así, los villanos, porque vivían en la villa, es como decir los aldeanos, ellos son los villanos. Son unos campesinos que tienen un poquito más de posibilidades, ¿sí? O sea, que han logrado tener un contrato más favorable con su señor feudal, que el señor feudal pues solo le cobra cierto dinero, pero no le exige absolutamente nada más. Entonces pues ellos tienen la posibilidad de acumular un poquito más y de mantenerse un poquito mejor, ¿sí?
Igual su situación va a ser precaria, como la de todos los campesinos en la Edad Media, pero tenían un poquito más de libertad y de privilegio. ¿Sí? Le pagaban a su señor feudal y listo, y tenían donde vivir y qué comer. Y no es que vivieran tan pobres, ni tan alcanzados. ¿Sí? Entonces, básicamente, esas van a ser las tres clases dentro de los campesinos. Los villanos, boards y los campesinos de la gleba. ¿Listos, chicos? Entonces, como tal, hoy vamos a dejar la primera tarea de ciencias sociales, que va a ser realizar un mapa mental de esta organización social. ¿Listo? Organización social, no quiero que me la confundan con organización política. Bien, organización social. Realizo un mapa mental sobre la organización social de la plena Edad Media. ¿Cuánto vamos a tener de plazo para realizar esta tarea? 15 días, ¿listo? Si ustedes revisan calendario, hoy es el día en que la profe Natalie está autorizada a dejarles tareas. ¿Listo? Entonces yo la subo al webchat hoy mismo. ¿Cómo era la tarea? Perdón. Realizar un mapa mental sobre la organización social en la plena Edad Media. ¿Listo? Y aquí ya pasamos a comunicación. Profe, Sí, Profe, la tarea la subir a la página. sí, como siempre al webchat. Yo siempre les he profe, hacer un subido mapa todo al mental Ah, de bueno, qué. pues. En la clase pasada en comunicación habíamos alcanzado a ver ventajas y desventajas de la radio, ¿cierto? Habíamos visto que era unisensorial, que era muy barata, que la podían adquirir todas las personas, ¿sí? Que nos podíamos informar y entretener a través de ella sin necesidad de ser un público culto, sin leer, sin saber leer ni saber escribir, yo igual me podía informar, ¿cierto? Porque era a través del oído. Y como desventajas, pues era básicamente eso, que como solo me implicaba un sentido, pues yo podía distraerme muy fácilmente. Aquí vamos a seguir con el tema de la radio. La radio como tal podría estar en internet, actualmente lo está, ¿cierto? Hay radios, estaciones de radio que se sintonizan siempre por internet y hay algunas que vamos a llamar como podcast, ¿sí? El podcast es como tal un programa grabado que en formato radial, solo audio, y va a jugar, digamos, con algunas cosas de la radio. Bien, vamos a, como tal a empezar a manejar el lenguaje radiofónico. ¿Qué entendemos por lenguaje radiofónico? Un lenguaje especial para la radio. O en la forma que se expresan. Exactamente, el lenguaje radiofónico pues va a ser amplio, ¿sí? Como yo solo lo puedo crear a través del audio, entonces yo con los sonidos me voy a poner a jugar, ¿sí? Entonces yo así como puedo hablar y articular palabras, también me puedo acompañar de una música o también me puedo hacer un silencio, una pausa en donde no se escuche nada y ese silencio también me va a decir a mí cosas, ¿sí? También puedo hacer sonidos en donde parezca que está lloviendo, donde parezca que cayó un trueno, ¿cierto? Que me transmitan mis sensaciones y que a través de la imaginación yo pueda crearme una escena como tal. Entonces eso va a ser el lenguaje radiofónico, muy amplio, ¿sí? Muy rico. Y como hace uso también de la imaginación de la escucha, pues vamos a tener miles de escenarios posibles, ¿sí? Nos vamos a poder crear miles de imágenes. El primer, digamos que, elemento de ese lenguaje radiofónico va a ser la música, ¿sí? En la radio siempre estamos permanentemente con música. E incluso si nos están narrando algo, puede que de fondo esté una música, ¿sí? Porque la música, digamos que nos hace tener cierto contexto y que nos transporta a ciertas realidades. Entonces, por ejemplo, si yo les estuviera hablando aquí en la clase de la radio y de fondo me estuviera sonando una música de noticiero de última hora, pues eso como que le daría el énfasis de que tienen que estar alertas, de que la información aquí está súper importante, ¿cierto? De que es de última hora.
también nos describe y nos permite, digamos que, trasladarnos a ciertos lugares. Si yo les pongo, digamos, aquí una música de, no sé, Carranga, ¿a qué lugares ustedes se transportarían si yo les pusiera aquí Carranga mientras hablamos? La Navidad. Boyacá, profe. Boyacá, la Boyacá. Navidad. ¿Qué otra cosa? Feliz. Un ambiente feliz, festivo, ¿cierto? Entonces la música siempre va a tener- Viejos tiempos. es una infinidad de lugares a la que nos Yo- podemos transformar, simplemente por poner una música de fondo, ¿sí? Aquí hay algunos de los principales usos de la música en la radio, ¿sí? El primero es que es la cortina. Básicamente Profe, qué esa- pena. ¿Puede sí, volver a poner la imagen que no alcancé a copiar? aquí está. ¿Ustedes ahorita tienen alguna otra clase después de esta? Aprender en casa. Ok. Pero con el profe Jesús. El de matemáticas, sí. Matemáticas básicas. Entonces no hay problema si nos pasamos 5 minuticos. ¿Sí? No, De las 9. No creo. Listo. La profe. Entonces aquí hay ¿Era virtual? Estoy leyendo el horario que era virtual. algunos principales usos de la música en la radio. Uno es de que sea cortina. Por favor, tomen de pantallazo o alguna cosa a esta diapositiva, que necesito que tengan clara estos principales usos. Como cortina, que puede ser la música de fondo mientras yo doy alguna información o simplemente algún diálogo, ¿sí? También me pueden dar el paso de una parte del programa a otra. Entonces suena una musiquita y yo ya sé que viene otra sección. Por ejemplo, suena la musiquita y yo ya sé que en las noticias vienen los deportes. Suena la musiquita y yo ya sé que ya vamos a pasar a comerciales, ¿sí? Entonces esa puede ser un uso de la música en la radio, de cortina. Separador, básicamente es muy parecido a la de la cortina. Un intermedio musical dura apenas algunos segundos para articular un programa con otro, ¿sí? Ahí ya, digamos que la cortina se usa dentro de un mismo programa o dentro de una misma franja, pero cuando decimos separador ya es para separar un programa de otro. Entonces ya fue una hora del programa de las noticias, ahora vamos a poner una música que nos separa eso y vamos para el programa de entretenimiento, por ejemplo, ¿sí? La ráfaga, que es ese pequeño fragmento de música que es alto volumen. Entonces, por ejemplo, el de las noticias, cuando hay una última hora, ustedes saben que siempre va a sonar duro esa música de última hora y eso pues le va a llamar la atención a la gente y la gente va a decir, pasó algo, camine, miramos las noticias, sea en televisión o sea en radio, ¿sí? Se usa mucho ese recurso. Súbale al televisor, súbale a la radio a ver qué pasó. Justo estalló una bomba, justo aprobaron la cuarentena la alargaron, alguna otra cosa por el estilo. Es información muy importante y esa ráfaga Profe, Charzal. nos lleva, No es así. es lo más probable, niños, eso ustedes no se hagan ilusiones. No. Este año ya se sabe Más que no allá. volvemos Qué al mal, colegio, eso sí es lógico. profe. Eso está terrible. A Julio y más allá. Ya no queremos estar más encerrados. Eso Profe, lo más probable es Y que yo ustedes quiero no, volver al colegio. el colegio que estar en la casa. Pero este año tiene más Dale. emociones que la Rosa de Guadalupe. eso ustedes este año no van a pedir dulcecitos, yo creo que es octubre ese año, yo creo que Y lo peor es que los Nos regalos pedimos son por, virtuales. nos pedimos por No Rappi. habrán regalos, ni dulces, no habrá nada. nada, niños, este año eso fue de puro encierro. El año más aburrido de vuestra. Dándonos pues, Las noticias van a ser virtuales también. Bueno, chicos, otro uso es, que se llama como la fanfarria, que es un fragmento de música que nos anticipa alguna cosa festiva, alguna situación de rumba o alguna cosa. Se usa muchísimo para los programas de entretenimiento. Entonces suena duro la música, es una música de fiesta, chévere, alegre, entonces nos indica que en la radio o en la televisión van a dar un segmento de entretenimiento.
Y como tal, contenido principal. Ustedes saben que en la radio pues pasan las canciones completicas para que la gente las escuche. ¿Listo? También vamos a tener efectos de sonido, ¿no? Que se utilizan mucho en la radio. Entonces, un efecto de sonido del tenis, para simular que están jugando tenis. Efecto de sonido de lluvia, de un rayo, del caballo que va corriendo, de la gallina que está por ahí picoteando, ¿cierto? Dime. Del partido de fútbol. También. Vamos a tener entonces mucho esos recursos sonoros como tal, para que nos lleven y nos transporten a, digamos que a cierto contexto. Entonces, en esta comunicación también vamos a hacer un ejercicio de tarea que lo van a iniciar cada uno en sus casas, pero que la próxima clase vamos a abordar como tal. Y es que yo les voy a enviar a ustedes un audio por el grupo, entonces estén muy atentos en mi WhatsApp. Puede ser que les envíe el link o puede ser que les envíe el audio como tal y ustedes van a mirar en ese audio qué efectos de sonido se utilizaron y para qué, ¿sí? ¿Con qué propósito? Si había una cortina, ¿dónde estaba esa cortina? Si había un efecto de sonido, ¿a qué me transportaba o a qué me llevaba? ¿Sí? A pensar qué contexto. Básicamente es eso. Entonces esas dos asignaciones yo las subo al web chat y les voy a enviar como tal el audio. Si ustedes no tienen como tal aprender en casa ahorita, pues terminamos aquí. Pero si tienen aprender en casa, nos podemos quedar 5 minuticos y escuchamos un poquito del audio, si ustedes quieren. Profe, es que no se sabe. Tenemos que aprender en casa. El profe acaba de escribir. El profe acaba de escribir que mañana nos encontramos virtual. Y hoy es aprender en casa. Listo. Entonces, si quieren, escuchamos un momentico el audio y hacemos el ejercicio. Listo. Me cuentan si lo escuchan. Me confirman, mejor dicho. ¿Sí estamos escuchando? Mira, Sí, Sí, señora. señora. Dios mío, ya me le siento ahí al lado. Ah, sí, siga, pero y le corro la gallina, no sea que por ahí me lo haga caer o me las piche y ahí sí que llega. Oiga, ¿y para dónde lleva esa gallina? Esa la lleva allí para el pueblo que es un encargo. ¿Y usted para dónde va? Ah, yo voy para muy lejos. Yo voy por ahí contando mis cuentos de trinchera. Cuentos de Trinchera, una producción de La Bocina Radio. Episodio 2. Quien lucha y vive feliz de luchar. Hasta ahí, ¿qué efectos de sonido pudimos identificar? ¿Hay cortinillas? Profe, Sí, señora. Gina. Sí, señora. Hay una gallina. ¿Y a qué contexto nos llevaba eso? Profe, que con cuidado les pichan la gallina. ¿Al ¿Y a- campo? ¿A dónde Al estarían, campo, en dónde profe. estarían sentados hablando ellos? Para un A las encargo. zonas rurales. Exactamente. La música que sonaba de fondo, ¿qué era? ¿Una cortina, un separador, una ráfaga? ¿Qué era? Una cortina. Una Cortina cortina. porque acompaña la lectura o el diálogo. Exactamente. Acompaña Entonces el tenemos esa cortina. ¿Qué otro efecto de sonido pudimos identificar hasta el un momento? contenido principal. Entonces nos ponían una cortinita, una cortina de fondo, ¿cierto? Que era una música campesina. También nos pusieron un efecto de sonido que pudimos identificar bastante bien, que era ¿cuál? La gallina. La gallina. El sonido de la gallina, ¿cierto? Que siempre nos va entonces a transportar a un contexto rural. Entonces nosotros decimos, ellos no estaban hablando en una ciudad, ¿cierto? Ellos estaban seguramente hablando en algún campo, en alguna tienda del campo, sonaban las gallinas, sonaba música campesina. Y la forma de hablar de estas dos personas, ¿cómo era? ¿Eran paisas? ¿Eran costeños? ¿De dónde eran? Paisas. Paisas.
Eran campesinos. Bien boyaquitos. El dialecto era bien como del campo, como de Boyacá, ¿cierto? Y después de que él nos dice, yo vengo contando mis cuentos de trinchera. ¿Ahí qué pasa? ¿Ahí qué viene? Contenido principal. Viene el separador, exactamente, que es el intermedio musical o alguna cosa que dura unos segundos y nos indica, pues, que vamos a pasar a otra sección. Exactamente. Entonces, Que suena como... entonces nos dice, cuentos de trinchera, una producción de tal y tal persona. Y empieza el cuento como tal. Otra música que nos va a mandar a otro contexto. ¿Quieren seguir escuchando? Este año a las... Sí, profe. Sí, señora. Listo. Entonces, espere ya. Seguimos escuchando este cuentico. A ver en dónde nos sitúa ahora. Espera a ver. Ahí están escuchando, ¿cierto? Y eran otros profesores de Carlitos Arcos. Sí, señor. No, señora. No, profe, no le No, escucha. profe. No se escucha nada. Yo sí le escucho ahorita que habla porque ahorita no está diciendo nada. ¿Ahí están escuchando? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. El encuentro de José Marco y Simón se extendió más de lo que ellos esperaban. La noche avanzaba y ellos recorrían las calles en busca de un lugar que les permitiera continuar con su conversación. Venga, José Marco, y usted y Julianita, ¿por qué terminaron? Ustedes sí llevaban la de tiempo juntos. Pues yo no sé, Simón, es que pues las cosas ya venían como mal de hace mucho tiempo y aparte de todo en el viaje pues pasaron muchas cosas y pues no sé, cada uno decidió como pues tomar su camino. Venga, ¿y no aprovechó la soltería para echarle el ojo a alguna guerrillera? Usted sí siempre con esas preguntas, ¿no? Pero pues yo para qué le digo mentiras si allá sí conocí un montón de guerreras muy bonitas. Ah, ahora entiendo por qué le terminó Julianita, ¿no? Simón, no vaya a empezar a molestar ahora con eso. Oiga, pero camino nos tomamos más bien unas polas, que es que esto, con este frío y uno acá hablando en la calle. Y ya que estamos cerca de donde don James, deberíamos ir a recordar viejas épocas. Donde el viejito ese. Profe se quedó. Ya no se escuchó nada, ¿cierto? Le No, faltaron. ya no se escucha. No, señora. De pronto hay una falla en el audio, pero bueno. Hasta ahí en donde nos estaba situando la historia. En la En la ciudad cerca de Don ciudad. Jermes. Sí. En una carretera, cerca de una carretera. En un andén. Estaban en tremendo No, de una trancón, ¿sí o no? avenida. Una guerrillera. Tremendo trancón. ¿Por qué podemos decir que hay un tremendo trancón? Por las bocinas de muchos los carros autos. Las Los bocinas carros. de Por los tanto, bulla de carro. porque como estaban de los carros humanos. Exactamente, mucho carro, mucho pito. Y estaban diciendo además que estaba haciendo mucho frío. ¿En qué ciudad podrían estar? En Bogotá. Nuestra Bogotá, ¿sí o no? Nuestra Bogotá, que es muy fría. Caminen, nos tomamos unas polas y ahí seguía pues el efecto de sonido de las botellas y demás. Pero Y eran pues, rolos. exacto. Básicamente este es el ejercicio que les propongo que hagamos. Yo al webcam les voy a subir como tal una guía de cómo realizar un análisis de este audio que les voy a compartir por el grupo de WhatsApp, ¿sí? Entonces, donde vamos a identificar qué tipo de efectos de sonido había, a dónde nos transportaba, si es una cortina, si es un separador, si es una ráfaga, ¿sí? Entonces les voy a compartir también la diapositiva y vamos a ir mirando, vamos a hacer ese ejercicio, ¿listo? La idea es que nosotros también hagamos nuestra propuesta radial, pero para eso tenemos que tener, ¿sí? ¿Será que me puedo volver a colocar la imagen de los tipos de sonidos que es que no alcancé a copiar?
Yo sé, igualmente yo se las comparto por el grupo las diapositivas, ¿listo? O si alguna persona le tomó ahí un pantallazo, pues también. Profe, ya la envié al grupo. Eso, listo, perfecto. Entonces ya enviaron al grupo la imagen para que la tengan presente. Y pues eso es lo que vamos a hacer. Entonces, tareita de ciencias sociales, el mapa mental de la organización social en la Edad Media. Tareita de comunicación, vamos a escuchar este audio y a identificar ese recurso a cortinas, a separadores, a efectos de sonido. ¿Listo? Profe, ¿se puede hacer el mapa mental de sociales por internet? Sí, como siempre les he dado opción. Lo pueden hacer en computador, ya sea en Word, PowerPoint, o si ustedes conocen alguna herramienta de mapas mentales como CMap Tools o algunas otras que están en línea, lo pueden hacer. ¿Sí? O lo pueden hacer en sus cuadernos, no hay ningún problema. Estas tareas son para el 4, ¿cierto? Para el 4 de agosto. Son para 15 días, exactamente. Dentro de 2 semanitas se vence el plazo. Obviamente, si ustedes quieren entregar antes, lo pueden hacer. ¿Sí? Entonces, de aquí al 28, una semana, y de aquí al 4 de agosto es la fecha límite. ¿Listo? Chicos, entonces no es más por hoy. Los dejo para que estén en su hora de aprender en casa y se dediquen a hacer las tareitas de matemáticas. ¿Listo? Muchísimas gracias por la clase y por la participación. Y nos veremos entonces la otra semana. Chao, profe. Listo. Chao, chicos. Chao, profe.